Bueno, hoy vamos a ver la clase 13, que es una extensión y una, digamos, profundización de la teoría anterior de complejos. Vamos a ver una categoría nueva de complejos que son muy importantes y que terminan siendo realmente los principales dentro de los complejos, ¿no? Los que terminan teniendo mayor aplicación práctica, que se llaman quelatos. Los quelatos son una variedad de complejos, pero no dejan de ser iones complejos, ¿no? O especies complejas, similares a las que vimos en las guías anteriores. En esta clase vamos a... Ahí está, se me congeló. Ahí está. En esta clase vamos a definir lo que es un quelato, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar del tema del EDTA, que es un reactivo muy importante en química analítica, y un fenómeno asociado que es la dureza del agua. Todos estos temas de alguna forma están vinculados con este nuevo concepto de quelato. ¿Qué es un quelato? Bueno, vamos a revisar un poquito lo que vimos en la clase anterior primero. En la clase anterior habíamos caracterizado, ¿sí? Ahí dice clase 13, es clase 12, pero bueno, hay que corregirlo. Habíamos visto que una especie compleja estaba formado por un ion metálico central y un determinado número de ligandos a su alrededor. Un quelato es básicamente lo mismo, pero tiene una diferencia. En los complejos que vimos la clase pasada, cada ligando formaba un solo enlace con el ion metálico central. Hay ligandos que por su estructura química son capaces de formar más de un enlace con el ion metálico central. Los complejos que contienen ese tipo de ligandos se llaman quelatos. O sea, el quelato es un complejo que tiene un tipo particular de ligando. Ligandos que son capaces de formar más de un enlace con el ion metálico central. Cuando uno habla de quelatos, cuando uno habla de complejos y de los ligandos, se dice que los ligandos son monodentados cuando solo son capaces de formar un solo enlace. Todos los ligandos que vimos en la clase pasada son todos monodentados. Los ligandos que forman más de un enlace, 2, 3, 4, 5 o hasta 6, se llaman multidentados. Los quelatos son complejos formados por ligandos multidentados. Por lo menos un ligando multidentado. ¿Sí? El ejemplo más sencillo de ligando multidentado es esta molécula que tenemos acá. Esta es una molécula neutra, se llama etilendiamina, y es como si fuera dos moléculas de amoníaco unidos por un puente hidrocarbonado. ¿Sí? Como si fueran dos moléculas de amoníaco, una en cada punta, y unidos por esta estructura. Como las moléculas de amoníaco son ligandos monodentados y forman un enlace con el ion metálico central, esta molécula, que es como si tuviera dos amoníacos, será capaz de formar dos enlaces. Cada uno de estos extremos, que tiene un par de electrones libres en el nitrógeno, igual que en el amoníaco, es capaz de formar de por sí un enlace. Entonces el total de la molécula forma dos enlaces. Este es un ejemplo de ligando multidentado. En este caso, como forma dos enlaces, se dice que el ligando es bidentado. ¿Sí? Acá hay algunos de los más comunes. Igual que antes, el número total de ligandos multidentados es enorme, es virtualmente infinito. Pero bueno, nosotros vamos a ver algunos. Todos los ligandos de esta categoría son moléculas orgánicas, o prácticamente todos son moléculas orgánicas, y uno para los nombres tiene que tener cierto entrenamiento en química orgánica que ustedes no tienen y yo mucho tampoco. Entonces vamos a trabajar con un número muy limitado de este tipo de ligandos, que son los que aparecen más frecuentemente, y son los que están en esta tablita. Son solamente 4,
porque la estructura de estos ligandos ya es un poquito más compleja. Entonces no podemos ir demasiado lejos. Ya describimos la etilendiamina, un ligando bidentado. Otro ligando bidentado es este de acá, que se llama bipitidina, o bipi. Generalmente a todos se les pone una especie de sobrenombre, porque los nombres son largos. Entonces se le pone siempre una abreviatura, porque si no los nombres y las fórmulas a veces quedan enormes. Fíjense que este ligando tiene más o menos las mismas características que la etilendiamina, tiene 2 nitrógenos, cada uno de los cuales forma un enlace con el ion metálico central. Este ejemplo, la terpididina o terpi, forma 3 enlaces. Generalmente en estos ligandos multidentados, los enlaces están relacionados a enlaces con nitrógeno o con oxígenos, como vamos a ver en el caso que sigue, que es el famoso EDTA, que después vamos a describir con más detalle. El EDTA es una molécula ya más grande, tiene muchas cosas metidas adentro, pero es capaz de formar enlaces con el ion metálico central a través de estos 2 nitrógenos y de estos oxígenos que están en la punta. En total forma 6 enlaces. Acuérdense que el número de coordinación máximo que puede formar un complejo es 6. Entonces, una sola molécula de EDTA cubre todas las posiciones alrededor del ion metálico central. O sea, un solo ligando cubre todas las posiciones posibles en la formación del complejo. Cuando uno trabaja con ligandos multidentados, el concepto de número de coordinación hay que manejarlo con más cuidado, porque el concepto sigue siendo el mismo que definimos, el número de enlaces alrededor del átomo central. Antes era igual al número de ligandos, porque los ligandos eran todos monodentados. Ahora, como son polidentados, hay que tener cuidado, hay que conocer cuántos enlaces forma cada ligando. Por eso no podemos salirnos mucho de un número limitado de ligandos, porque si no habría que saber mucha química orgánica para ver qué capacidades tiene cada ligando en particular. Por ejemplo, en este complejo, el cobalto se enlaza con el ligando en etilendiamina. En la etilendiamina, vamos a la tablita, forma 2 enlaces por cada molécula. Entonces, el número de coordinación del cobalto en este complejo es 3 de etilendiamina, cada etilendiamina formando 2 enlaces. El número de coordinación es 6. Ya el número de coordinación no coincide con el número de ligandos, porque el número de ligandos es 3, pero el número de coordinación es 6, porque cada ligando enlaza 2 veces. Entonces hay que manejar el concepto es el mismo, pero hay que manejarlo con un poquito más de cuidado. La formación de estos quelatos está siempre asociada a la formación de anillos. ¿Sí? La estructura, a ver si tengo una... Bueno, después va a aparecer una foto un poco más clara, pero la formación del enlace con el ligando implica la formación de un anillo. Si ustedes ven, por ejemplo, la etilendiamina se enlaza a 2 posiciones contiguas del cobalto y forma una estructura cerrada, una estructura de tipo anillo. ¿Cuántos miembros o un anillo de cuántos componentes? Y contemos. Este nitrógeno se ubica acá, este nitrógeno se ubica acá. Vamos a tener 1, 2, 3 posiciones. Acuérdense que el nitrógeno ocupa esta posición. 4 y 5. Un anillo de 5 miembros. Los anillos en química orgánica que se forman usualmente son de 5 o 6 miembros. Entonces, esos son los más estables. Entonces, ese fenómeno de formación de anillos está asociado también a la estabilización que se logra cuando se forman estos quelatos. O sea, los quelatos se forman siempre de modo de intentar armar anillos de 5 o 6 miembros. Bueno, repito el concepto, los complejos que contienen al menos un ligando multidentado se denominan quelatos. Quelatos viene de la palabra griega kelos, que significa garra, porque se ve visualmente como si el ligando
estuviese agarrando el ion metálico central como con una forma visual de entender el concepto de quelato. Bueno, el nombre se procede de una forma completamente análoga a la que usamos para los complejos comunes, pero hay una sutileza. Y esa sutileza es que los ligandos multidentados suelen contener ya en su nombre propio los prefijos di y tri. Si volvemos a usar di y tri para enumerar ligandos, va a haber una confusión. Entonces, cuando uno tiene que enumerar los ligandos en quelatos, no usa di ni tri, usa bis y tris. ¿Sí? Estas son palabras nuevas que aparecen y están asociadas a la formación de complejos tipo quelato. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ponerle nombre a este complejo que está acá, donde el ligando se llama etilendiamina, o sea, el ligando ya viene con un di en el nombre, entonces no me conviene decir, nombrar a la multiplicidad de ligandos usando también di. En este caso no voy a usar di porque hay 3, pero en otro caso podría ser. Entonces, en cambio de decir tri-etilendiamina níquel, voy a usar tris-etilendiamino, acuérdense siempre que los compuestos orgánicos cambian la última letra por O, tris-etilendiamino níquel 2. Ese es el nombre del compuesto. La única diferencia es esa. La enumeración se hace usando ahora los prefijos bis y tris. Vamos a ponerle nombre a esta especie, así repasamos un poco lo que vimos en la clase anterior. Cuando yo tengo la nomenclatura así escrita con estos corchetes, los corchetes me dicen qué es el complejo y qué está fuera del complejo. El cloro está fuera del corchete, no forma parte del complejo. Entonces esto va a ser un cloruro de algo. El algo es fíjense, lo dije mal, bis etilendiamino, dicloro, acá con este sí no hay problema porque es monodentado, dicloro, cromo, y el nombre completo va a ser, la carga del cromo la calculamos, la carga total del complejo es más 1, porque el cloruro es menos 1, cada cloruro aporta una carga de menos 1, o sea, el cromo tiene que estar con más 3, porque más 3 menos 2 me da más 1, que es la carga total del complejo. La etilendiamina, si no me acuerdo, voy a la tablita y veo que no tiene carga, entonces no contribuye en nada a las cargas del complejo. Repito, el nombre completo va a ser cloruro, porque este está fuera del complejo, de bis-dietilendiamino dicloro cromo 3. Ven como los nombres se van haciendo largos, pero no son difíciles de ponerlo. Son largos porque adentro del complejo puede haber un montón de cosas. Acá hay un ejemplo, igual que hicimos en el caso anterior, se los dejo para que lo miren ustedes. Hay un complejo completamente desarrollado. ¿Sí? Lo que vamos a ver de este complejo no es tanto el nombre, sino el número de coordinación, ¿sí? Para que quede más clarito el asunto este. El complejo es lo que está dentro del corchete. Esto va a ser un nitrato de algo. Complejo es lo que está adentro. ¿Qué tipos de ligando tiene? Bueno, tiene EN y BP. Voy a la tabla de nuevo porque todavía no los conozco muy bien. Entonces el etilendiamino es bidentado y el BP también es bidentado. Entonces cada uno de esos ligandos forma 2 enlaces con el ion metálico molibdeno. Este forma 2, este forma 2, como hay 2, en total forman 6 enlaces. O sea, hay 3 ligandos bidentados. Entonces, esos 6 enlaces me indican que el número de coordinación en torno al molibdeno es 6. Eso siempre tenerlo en cuenta cuando uno trabaja con ligandos multidentados. Bueno, el nombre se los dejo para que se entretengan ustedes. Los ligandos también, los quelatos, perdón, también dan reacciones de formación, exactamente igual que las que vimos antes,
solamente que tienen un efecto particular. Fíjense estas dos reacciones, por ejemplo. En estas dos reacciones, el níquel está formando enlaces con ligandos monodentados. ¿Sí? Como actúa con número de coordinación 6, en este caso, reacciona con 6 de amoníaco. 6 ligandos monodentados, cada uno de ellos ocupa una de las 6 posiciones de coordinación. La constante de formación para este complejo lo sacamos de la tabla y es 4 por 10 a la octava. En este caso pasa algo parecido, porque los enlaces que forma el nitrógeno siguen siendo, perdón, el níquel, siguen siendo con nitrógeno, porque los enlaces que forma con la etilendiamina son también enlaces con nitrógeno. Sin embargo, el número de coordinación sigue siendo 6, porque la etilendiamina es capaz de formar 2 enlaces por molécula. O sea, lo que está pasando, en pocas palabras, es muy parecido en las dos reacciones. Se están formando enlaces entre el níquel y el nitrógeno. Lo que pasa es que acá se usa un ligando bidentado. Fíjense cómo cambia la constante de equilibrio cuando se usa un ligando multidentado. Aumenta muchísimo, es mucho más grande que el caso anterior, pese a que químicamente es muy similar lo que está pasando en los dos casos. Esto es un efecto, ¿sí? Esto es un efecto notable cuya explicación requiere un poquito de fisicoquímica que nosotros no vemos. Simplemente vamos a decir que esto se llama efecto quelato. O sea, los complejos que se forman con ligandos multidentados son muchísimo más estables que los que se forman con ligandos monodentados comparables. Les digo comparables porque el enlace que se forma entre el nitrógeno y el amoníaco es esencialmente el mismo que se forma entre el nitrógeno y la etilendiamina. Es un enlace níquel-nitrógeno. Bueno, en ese caso siempre la formación del quelato está mucho más favorecida que la formación del complejo ordinario con el ligando monodentado. Ese efecto se llama efecto quelato y se da siempre. Para reforzar numéricamente este concepto del efecto quelato, vamos a calcular la concentración de níquel que queda libre en una solución que tiene estas concentraciones y después cambiando el amoníaco monodentado por la etilendiamina bidentada. Bueno, el cálculo ya es exactamente igual que el que vimos en el seminario anterior, ¿sí? Es simplemente recordar que la formación del complejo es total, entonces la concentración de complejo va a ser igual a la concentración inicial de metal, la concentración del ligando meladán, así que simplemente reemplazar en la constante de formación y despejar la concentración del metal. Hago esto para el caso de la formación del complejo con el amoníaco y obtengo este resultado. Cuando repito con la formación del otro complejo que ahora involucra un ligando bidentado, la concentración de níquel libre es muchísimo menor. O sea, el hecho que el complejo que se forme ahora sea mucho más estable implica que la reacción está mucho más desplazada hacia el lado de los productos y por lo tanto la concentración que queda es mucho más chica. Esto hace que todas las propiedades que nosotros habíamos visto en la clase anterior para los complejos comunes, para los complejos monodentados, para los quelatos se amplifica todo. O sea, todo es mucho más notorio cuando el complejo que se forma es un quelato. Vamos a ver un ejemplo ahora de formación de un quelato en el caso de un ensayo químico, ¿sí? Vimos en la guía anterior que los complejos se usan mucho como ensayos químicos, como reacciones químicas sencillas, para detectar la presencia de un metal en una solución. Bueno, una reacción para detectar níquel es la reacción con un reactivo específico del níquel que se llama dimetilglioxima, cuya fórmula química es bastante complicada y no vamos a ver. En este caso se forma un complejo que además es un precipitado, ¿sí? Este compuesto es un complejo
que además es un precipitado, es insoluble. Es un caso que no habíamos visto, pero puede darse. Si el complejo no tiene carga, queda sin carga, puede llegar eventualmente a formar una sal insoluble, un precipitado. El KPS de este compuesto es 10 a la menos 10. ¿Qué me pide este ejercicio? Bueno, el ensayo usual para detectar níquel es la reacción con el DMG, que es un compuesto orgánico que con níquel produce un precipitado rojo. O sea, la aparición de un precipitado rojo al agregarle este reactivo a una solución indica la posible o casi segura presencia de níquel en la solución. Si se usa dimetililioxima con esta concentración, uso en el ensayo, uso esta concentración de dimetililioxima, me preguntan, ¿será posible detectar níquel en los dos casos anteriores? O sea, en los casos que calculamos en el ejemplo anterior. Bueno, como el ensayo es la aparición de un precipitado, este precipitado se va a producir si se cumple esta condición, o sea, el criterio de precipitación que vimos hace unos días atrás. Nosotros vimos que para que se forme un precipitado, la concentración de níquel que yo tengo por la concentración del otro componente que yo uso, elevado al cuadrado, porque en la reacción está 2 veces, tiene que ser mayor que el valor numérico del KPS. Si se cumple esto con la concentración de níquel que hay en la solución y con la concentración de DMG que yo agrego, entonces se va a formar el precipitado, voy a ver el precipitado y voy a decir el ensayo es positivo, hay níquel. Bueno, en el primer caso, cuando uso el complejo con amoníaco, la concentración de níquel que me daba era 2,5 por 10 a la menos 5. Si lo pongo en esta condición, multiplico por la concentración de DMG al cuadrado, me da este número es mayor que el KPS, se forma el precipitado y el níquel es detectable, o sea, yo lo detecto, veo la formación de precipitado y digo, sí, esta solución tiene níquel. Pero si lo hago en la otra, que yo sé que también tiene níquel, pues la otra también era una solución que tenía inicialmente níquel y formé el complejo con la etilendiamina, o sea, yo sé que el níquel está, de alguna forma está metido en la solución. Pero si le hago el ensayo, ahora me da mucho menor que el KPS. El KPS es 10 a la 10 y me da 10 a la menos 19. Eso quiere decir que yo no voy a ver la formación del precipitado, el precipitado no se forma directamente, y voy a decir, y parece que esta solución no tiene níquel. ¿Qué pasó acá? Y lo que pasó es que la etilendiamina secuestró el níquel, lo convirtió en un complejo, y en un complejo tan estable que la concentración de níquel que quedó libre para dar el ensayo era tan bajita que ya no lo da. O sea, ya da el ensayo como negativo. La solución se comporta como si no tuviera níquel, o sea, no se ve, pero en realidad lo tiene. Lo tiene formando un complejo muy estable. Si los ligandos monodentados, como el amoníaco, servían para enmascarar complejos, los ligandos polidentados, como la etilendiamina, o en este caso el DMG, son muchísimo más eficaces para este proceso de enmascaramiento. Fíjense que en este caso particular, el amoníaco fue incapaz de enmascarar al níquel, porque el ensayo da positivo. Pero la dimetilioxima, que es un ligando multidentado, no lo dije, pero es un ligando bidentado, sí es capaz de enmascarar el níquel, porque ya el níquel es como si no estuviera en la solución. Bueno, acá está la conclusión. Los ligandos multidentados que forman quelatos son mucho más eficaces para esconder o enmascarar un metal que los ligandos monodentados que forman complejos simples. También, por supuesto, son mucho más eficaces para disolver un precipitado. ¿Sí? Como los complejos son más estables, tienen mayor valor de constante de formación y los precipitados se disuelven con más facilidad. El ejemplo típico y más importante de ligando multidentado, lejos, es el llamado EDTA. El EDTA es uno de los compuestos industriales más
importantes. Creo que en este momento está apenas por debajo del ácido sulfúrico en producción industrial. Se usa para un montón de cosas y aparece en un montón de problemas distintos. Nosotros lo vamos a ver en su aplicación analítica, que es para determinar la dureza del agua. ¿Qué es el EDTA? Bueno, el EDTA es la abreviación en inglés, ¿sí?, del ácido etilendiamino tetracético. ¿Sí? En castellano sería AEDT, pero casi nadie lo usa con el nombre en castellano y todo el mundo usa las siglas en inglés. Etilendiamine tetracetic acid. Y la estructura química es resumida de esta manera. Estos quiebres indican, cada quiebre indica la presencia de un grupo CH2, carbono, hidrógeno 2, en cada quiebre. No se escriben porque no tienen mucha incidencia química esos grupos y para hacer la nomenclatura más sencilla, más esquemática. Pero esta sería la fórmula. Es etilén es este tramo que está acá, CH2, CH2, diamino, los dos grupos aminos, tetracético. ¿Sí? Es como si tuviese pegados al nitrógeno 4 grupos ácido acético. ¿Sí? Esa es la estructura del EDTA. El EDTA es un ligando hexadentado. ¿Sí? Puede coordinar con el ion metálico central a través de uno de los oxígenos de los extremos y de los dos nitrógenos que están en el medio. Estos hidrógenos que están en la molécula son ionizables, o sea, la especie es un ácido. El EDTA es un ácido tetraprótico porque tiene 4 hidrógenos ionizables. Por eso, para no escribir todo este choclo cada vez que uno tiene que trabajar con el EDTA, se lo escribe de esta manera. H4 para indicar esos 4 hidrógenos ionizables y todo el resto de la molécula se simplifica con una Y. O sea, Y sería todo esto que está acá menos los hidrógenos de las puntas. Esta Y, si uno la escribe sola, por supuesto, es un ion con carga -4. Es un anión con carga -4. Es el primer caso de un ácido tetraprótico que vemos en la materia. Habíamos llegado hasta triprótico en el caso del ácido fosfórico. Bueno, acá hay uno que es tetraprótico. La especie que forma complejos es la que no tiene ningún protón. ¿Sí? Por lo tanto, la utilidad del EDTA para formar los quelatos está asociada al pH. ¿Por qué? Porque si la única especie que forma el complejo es esto, o sea, la que no tiene ningún protón adherido, y el equilibrio de distribución de esta especie está asociado a todas las etapas de disociación del ácido, la cantidad que yo tenga en una muestra dada de este ion va a depender del pH. Esto es lo mismo que vimos en su momento en la clase 9 sobre distribución de especies con el pH. Se vuelve a aparecer acá. Por lo tanto, la formación de los quelatos con el EDTA está controlada por el pH. Como esta es la especie que no tiene ningún protón, la concentración de esta especie va a predominar a pHs altos, a pHs bien alcalinos. Generalmente se trabaja a pHs mayores que el valor numérico del pK4, que es 10,4. O sea, siempre para formar los quelatos con EDTA hay que trabajar en un pH superior a 10. Si no, el quelato lisa y llanamente no se va a formar o se va a formar con mucha dificultad. La reacción de formación del quelato se puede esquematizar de esta forma. El ion metálico central con carga N reacciona con la parte del EDTA, con el ion del EDTA que forma el complejo, y da compuestos que tienen una estructura de esta forma, donde la carga total va a ser la carga del metal menos los 4 que trae el EDTA. Como el EDTA es hexavalente, ya una sola molécula de EDTA cubre el máximo de posibilidades de coordinación del metal, que era 6. El número máximo de coordinación es 6. Como este es hexavalente, ya está cubierto.
no hay más posiciones en el metal para que entre otra cosa. Entonces las reacciones de formación de complejos con el ERTA son siempre 1 a 1. Acá no hay que preocuparse por la estructura del complejo, siempre son 1 a 1. Bien. Esta es la forma de un complejo de un metal con el ERTA. Fíjense la simetría geométrica que tiene, es completamente simétrica la molécula, ¿sí? Y se ve las coordinaciones del metal con los 2 nitrógenos y con los 4 oxígenos. ¿Sí? Acá se ve claramente el concepto de garra. El ligando es como una especie de garra que está atrapando el ion metálico central. ¿Sí? Como todas las reacciones son 1 a 1 con el ERTA, para cualquier metal la reacción es 1 a 1, esto constituye una buena base para un análisis volumétrico de los metales, porque por lo menos ya sabemos cuál va a ser la estequiometría de la reacción, 1 a 1. Y está bueno que los procesos de valoración o de titulación tengan una estequiometría 1 a 1 porque son mucho más fáciles de trabajar. Antes de hablar de la volumetría específicamente, vamos a hablar un poquito del tema de dureza de aguas, que está íntimamente relacionado. ¿A qué se llama dureza del agua? Bueno, la dureza del agua es la concentración total de cationes del grupo 2, típicamente calcio y magnesio, que tiene el agua presente. ¿Sí? La presencia de esos metales es un poco inevitable en las aguas, o sea, casi todas las aguas tienen esos metales disueltos, excepto el agua destilada, el agua de lluvia, pero las aguas naturales suelen tener esas concentraciones de esos metales, inclusive en cuestiones naturales, o sea, en causas naturales, porque esos metales están presentes en muchos minerales, en materiales calcáreos, por ejemplo, y se disuelven en el agua de un río, el agua de una napa, el agua del mar, vienen con cantidades de calcio y magnesio producidas por la disolución de los minerales que están en contacto naturalmente con esa agua. O sea, no es ningún indicativo de contaminación la dureza del agua. ¿Qué efecto tiene la presencia de estos metales sobre el agua? Bueno, el principal efecto es que estos cationes, especialmente el calcio, son propensos a dar precipitados. El calcio forma muchos precipitados y forma precipitados con sustancias muy comunes, por ejemplo el carbonato. El agua también tiene cantidades variables de carbonato y el carbonato y el calcio forman carbonato de calcio que es insoluble. Este fenómeno es conocido por todos por el sarro de las cañerías o de las pavas. En Mar del Plata, todas las cañerías y todo el instrumento que uno usa para hervir agua está afectado por la formación de sarro. El sarro no es otra cosa que carbonato de calcio. ¿Sí? Cuanto más calcio tenga disuelto el agua, se dice que es más dura. Ese es el concepto fundamental. También tiene una importancia central la dureza del agua si uno va a usar esa agua para limpieza. Cuando uno usa el agua para limpieza, uno le agrega jabón. Ese jabón, que tiene una estructura química semejante a esto que estoy escribiendo acá, los jabones usualmente son aniones de ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos son los ácidos carboxílicos, los ácidos orgánicos de cadena larga, donde N vale 12, 14, 16. ¿Sí? Son cadenas largas de grupo CH2 con un grupo ácido en la punta. ¿Sí? Los aniones, o sea, las sales sódicas de esos ácidos, son los jabones. Eso después lo van a ver con más detalle, probablemente en química orgánica. Esos jabones forman precipitados con el calcio. Entonces, en cambio de formar espuma con el jabón, el agua dura forma en realidad una especie de crosta o una espuma imperfecta que hace que el agua no sea buena para lavar. Entonces, un agua muy dura tiene además ese problema adicional. Tiene además el agua dura problemas sobre la salud,
problemas en la salud. Es la principal causante de los cálculos. Los cálculos son sales de calcio, el cálculo renal, el cálculo de la vesícula, todas las piedritas que a uno se le forman adentro, en los órganos internos, generalmente son formadas por sales insolubles de calcio. Típicamente el oxalato de calcio. El ácido oxálico es un ácido que surge naturalmente en los procesos de transformación de energía en las células, y ese oxalato puede a la larga terminar formando precipitados con el calcio, si uno consume aguas que tienen un exceso grande de calcio. Siempre se habla de los beneficios del calcio en lo que hace a la formación y a la solidificación de los huesos. Bueno, este sería un cálculo, un efecto un poquito adverso a eso, ¿sí? El magnesio también forma estos precipitados, y el consumo reiterado durante mucho tiempo de aguas duras hace que uno sea más propenso a la formación de estos cálculos, ¿sí? Si uno consume el calcio en los alimentos y no en el agua, eso es mucho más beneficioso, porque el calcio se absorbe en el cuerpo de manera distinta. Por ejemplo, el calcio que viene en una fruta o el calcio que viene en la leche es mucho más saludable para el cuerpo que tomarlo directamente del agua. El calcio que uno toma del agua termina en gran proporción en la formación de cálculos. El que consume dentro de un alimento se metaboliza y va para otro lado. Así que el efecto, como ven, el efecto del agua dura es variado, ¿sí? Y generalmente negativo, o sea, generalmente va en contra de lo que uno quiere hacer. ¿Cómo se mide la dureza? Bueno, la dureza se expresa en miligramos de carbonato de calcio por litro. O sea, cuando uno dice que un agua tiene una determinada dureza, se está refiriendo a la dureza que tendría una solución que tiene esa cantidad de carbonato de calcio expresada en miligramos por litro. Pasa lo mismo que veíamos con el caso de la salinidad. La salinidad se expresaba como gramos de cloruro de sodio por litro de solución. Era una forma, una unidad de expresar la salinidad. No quiere decir necesariamente que la solución, tenga ese contenido de cloruro de sodio por litro, sino que se comporta como una solución que tuviese esa concentración. Acá pasa lo mismo. Decir que la dureza de un agua es de 100 implica que se comporta de la misma manera que una solución que tiene 100 miligramos de carbonato de calcio por litro de solución. Pero no indica necesariamente que lo que tenga sea carbonato de calcio. De hecho, el carbonato de calcio es un insoluble, ¿sí? Así que es simplemente una forma de expresar la concentración. Se elige carbonato de calcio como unidad de la dureza por una razón casi anecdótica, que el peso molecular del carbonato de calcio es 100. Eso simplifica, el número redondo, simplifica mucho las cuentas también, ¿no? Así que por eso se eligió carbonato de calcio y no, por ejemplo, cloruro de calcio. ¿Cómo son los límites de dureza en las aguas? Bueno, generalmente el esquema más sencillo es que si la dureza es inferior a 60, es una agua considerada blanda, es potable en la condición óptima de potabilidad, y si excede los 270, ¿sí? Se la considera dura. Entre 60 y 270 son aguas intermedias, que van teniendo un grado creciente de dureza. Las escalas de dureza son también muy variables de país en país. Esta es la escala internacional y no es la que se sigue generalmente en la Argentina, esto debo decirlo. En la Argentina se sigue lo que se llama la escala francesa de dureza, que tiene un factor de 10 involucrado. El resto del mundo aconseja usar esta escala de dureza, pero los países son renuentes a cambiar sus estándares. Entonces, siempre que uno analiza valores de dureza, tiene que ver bien en qué escala se está trabajando, ¿sí? Nosotros hablamos, por ejemplo,
de una dureza de 300, y si uno toma un análisis de obras sanitarias, ese número puede ser 30. Esos 30 porque están usando lo que se llama la vieja escala francesa, que es 10 veces menor que la escala internacional. ¿Sí? No quiere decir que el agua de Mar del Plata sea blanda, es durísima. Solamente se está trabajando otra escala. Y otros países tienen sus propias escalas. Lamentablemente todavía no se ha logrado una uniformidad en el uso internacional de una escala única de durezas. Esta es la recomendada, es la que está en los libros, y por eso yo la uso, aunque si uno quiere comparar datos con informes de obras sanitarias, tiene que estar, o de obras sanitarias de Mar del Plata o de cualquier otro lado, siempre tiene que tener en cuenta qué escala usa esa gente para determinar la dureza del agua. ¿Sí? No está muy estandarizado. Sería hora de que nos pusiéramos de acuerdo y todos usásemos la misma. ¿Cómo se mide la dureza del agua? Bueno, la dureza del agua se mide fundamentalmente con titulación con ERTA. El calcio tiene una característica que es que el ERTA es un formador de complejos tan bueno, o sea, tan potente, tiene tanta facilidad para formar complejos, que fuerza a algunos metales, como el calcio, a formar complejos. El calcio no es un gran formador de complejos, de hecho no tiene muchos, pero con el ERTA sí. ¿Para qué se debe esto? Y que el ERTA es un formador de complejos irresistible. O sea, ningún metal se le puede resistir, ni el calcio, ni el magnesio, ni ninguno. ¿Sí? Salvo solo los iones monovalentes del grupo 1, sodio, litio, potasio. Esos, hasta donde tengo entendido, no, pero todos los demás iones de la tabla periódica terminan formando algún complejito con el ERTA. Inclusive el calcio. Fíjense que el calcio no es un metal de transición, es un metal del grupo 2. Los que forman complejos son generalmente los metales de transición, los que están en el medio de la tabla periódica. Bueno, el calcio y el magnesio también son llevados a formar complejos por la potencia formadora del ERTA, ¿no? Por eso vemos todas las clases de complejos hablando de metales de transición: hierro, zinc, níquel, cobre. Y cuando vemos la aplicación vamos al calcio, porque con el ERTA todos los metales terminan formando complejos. Bueno, las reacciones 1 a 1, el ERTA se pone generalmente en la bureta, la muestra a la cual se le quiere determinar la dureza en el Erlenmeyer, y se agrega ERTA hasta alcanzar el punto de equivalencia. Un punto de equivalencia, el número de moles de calcio que había en el Erlenmeyer es igual al número de moles de ERTA que agregué de la bureta. Como toda técnica volumétrica que no involucra reacciones ácido-base, hay que tener cuidado con el indicador. Los indicadores son específicos, ¿sí? O sea, en este caso, si como el ERTA forma complejos con todos los metales, esta técnica se puede usar en principio para determinar a cualquier metal, no solo al calcio. Sí, se puede hacer y se hace, pero hay que tener cuidado con el indicador. Los indicadores no son para la valoración con ERTA, sino son para la valoración con ERTA para un metal específico. Cada metal tiene su propio indicador. Eso hace que el método pierda un poco de atractivo, porque si uno quiere determinar metales raros, por ejemplo, puede usar esta técnica para determinar plomo en agua. Perfecto, pero te tenés que conseguir el indicador adecuado para hacer esa titulación. No podés usar el mismo que para el calcio porque no va a funcionar. ¿Sí? Eso es un aspecto en contra que tienen estas técnicas, si bien en principio son como mágicas, determinan cualquier cosa, pero hay que tener el indicador adecuado. Bueno, para el calcio se usa un indicador muy conocido que se llama negro de heliocromo T, o NET. ¿Sí? El NET es esta estructura que está acá, una estructura orgánica bastante compleja, ¿sí? Y tiene la característica de formar con el magnesio un complejo de color rojo borralino, no con el calcio, con el magnesio. Si el agua que nosotros vamos a determinar le agregamos el indicador y no se forma este complejo,
significa que el agua no tiene magnesio presente. Generalmente todas las aguas tienen un poquito y se forma el complejo sin problemas. Si no se formara, hay que agregarle un poquito de magnesio externamente. Y se agrega una gotita de una solución de alguna sal de magnesio y ahí se va a formar el complejo sin problemas. ¿Mm? La reacción principal del proceso de titulación es la reacción del calcio con el ELTA. El calcio reacciona con el ELTA, forma el complejo. Cuando se acabó el calcio, el punto de equivalencia, el primer exceso de ELTA que queda sin reaccionar porque ya no hay calcio, se va para este lado. Reacciona con el complejo indicador magnesio, que es de color rojo, desplaza al indicador y el indicador libre es azul. Entonces lo que nosotros vemos cuando se acaba el calcio es el cambio de color de rojo a azul. Ese cambio de color indica el punto final de la titulación. Esto involucra reacciones muy precisas entre los dos metales y el indicador y el ELTA. Por eso no funciona para otros metales, porque otros metales van a formar complejos distintos con el indicador y por ahí después el ELTA no es capaz de hacer esta reacción. ¿Sí? Otros metales van a dar complejos de colores distintos o complejos incoloros y esta reacción ya no está garantizada. Esta reacción está garantizada cuando lo que estamos valorando es el calcio. Bien. Bueno, esto es más o menos lo que les acabo de contar. Acá está un poquito, puesto un poquito más prolijo por ahí. Generalmente lo que uno determina en una valoración de dureza común y corriente es la cantidad de calcio y magnesio. Se valoran los dos juntos, siempre porque los dos proceden de la misma forma frente al ELTA. Entonces se valoran como un conjunto, se valoran los dos al mismo tiempo. Generalmente con eso es suficiente para la determinación de dureza, pero en una determinación más sensible, ¿sí?, uno puede querer saber cuánto hay de calcio y cuánto de magnesio. Lo que se hace en ese caso es separarlos. Para separarlos se usa hidróxido de sodio, porque el hidróxido de sodio precipita hidróxido de magnesio y lo separa de la solución. Entonces primero se valora la muestra con ELTA y se valoran los dos, calcio y magnesio. Después se toma una muestra nueva, otra porción de la misma muestra, se le agrega hidróxido de sodio, el magnesio precipita como hidróxido de magnesio, se separa de la solución, se vuelve a hacer la valoración y ahora, como no hay más magnesio, lo único que se valora es el calcio. Entonces ahí tengo dos determinaciones, una me da calcio más magnesio, otra me da solo calcio. Y ahí puedo saber cuánto hay de cada uno. Pero repito, esa es una determinación más específica. En una época eso se hacía en los laboratorios de bioquímica para determinar cuánto calcio y cuánto magnesio hay en la orina. Eso en una época se hacía mucho. Ahora hay técnicas más rápidas para hacer eso, pero en una época se hacía con muy buenos resultados y eso nos decía cuánto calcio y cuánto magnesio hay en la orina. Para el análisis bioquímico no da lo mismo calcio que magnesio. Para la dureza sí. Bueno, acá está de nuevo el ejemplo típico. Este ejemplo es muy parecido a lo que hicimos en el caso de la salinidad, es prácticamente lo mismo. Tengo 100 mililitros de muestra, ¿sí?, en este caso es un agua de pozo, a la cual le quiero determinar la dureza. Como siempre se hace una dilución previa, se llevan los 100 mililitros a un matraz de 500, se completa con agua, repito, el agua que se usa para completar el matraz tiene que estar garantizada de no contener nada de calcio ni de magnesio, porque es lo que yo quiero determinar, tiene que ser un agua bien, bien pura. Y después se toman 100 mililitros de esta solución diluida y se valora con ELTA. Se lee el consumo de la bureta para alcanzar el punto final, el punto de equivalencia, y con eso se hacen las cuentas. Siempre empiezo con el dato de la bureta. O sea, el dato de la bureta me dice cuánto ELTA gasté, que tiene que ser igual al número de moles de calcio que había en el Meyer. El número de, perdón,
el número de moles de EDTA que yo gasto desde la bureta tiene que ser igual al número de moles de calcio que había ahí abajo. Entonces, sabiendo el número de moles de calcio, yo sé que esa cantidad están en 100 mililitros de la solución del matraz, el total es 500, en 500 hay X. Esa es la cantidad total de calcio que hay en el matraz y por lo tanto es la cantidad total de calcio que hay en los 100 mililitros de muestra. Como tengo que expresar la dureza, y la dureza son miligramos de carbonato de calcio por litro, entonces tengo que pasar esta cantidad a miligramos de carbonato de calcio. ¿Sí? Yo sé que un milimol de calcio está en 100 miligramos de carbonato de calcio. 100 miligramos, 100 es el peso molecular del calcio. Si ustedes suman los pesos atómicos, les va a dar 100. Esa es una característica que tiene carbonato de calcio. O sea, yo tengo un milimol de calcio en un peso molecular de carbonato de calcio. Lo que yo obtuve de calcio equivalen, haciendo la regla de 3, a esta masa de carbonato de calcio. Esto estaba en 0,10 litros de muestra, o sea, la dureza de esta agua es 193. O sea, se comporta de la misma manera que una solución que tuviera 193 miligramos de carbonato de calcio por litro. Bien, eso es todo. Esas son todas las aplicaciones y todo lo que vamos a ver de complejos. Lo importante a tener en cuenta en estos temas, fundamentalmente en este tema de complejos, es fundamentalmente escribir bien las reacciones involucradas, tener manejo con la estructura de los complejos siempre a través de las tablas, nunca adivinando la estructura de un complejo, porque uno cuando adivina se equivoca, siempre mirando la estructura de los complejos en la tabla, sabiendo calcular concentraciones de equilibrio con la constante de formación y viendo el tema de los quelatos, el tema de la nomenclatura, más o menos cómo se le ponen los nombres, o dado un nombre, escribir la fórmula del complejo. No se les va a pedir nunca la estructura orgánica de los ligandos, porque eso no es parte de la materia, siempre los ligandos trabajados con su nombre abreviado, ¿sí? Con su apodo, por decirlo así, y finalmente el tema de dureza de agua, o sea, lo más importante para la materia, lo núcleo, la parte práctica importante de este tema es la determinación de la dureza de aguas. Hasta ahora nosotros vimos tres propiedades que tienen que cumplir, tres propiedades analíticas del agua. Cuando uno hace un análisis físico-químico del agua, el agua tiene dos análisis, físico-químico y bacteriológico. Nosotros el bacteriológico no nos metemos, es competencia de los bioquímicos. El análisis físico-químico involucra una serie de parámetros que uno tiene que conocer de un agua para determinar la salud de esa agua. Uno es el pH, ya lo vimos. Otro es la salinidad, ya lo vimos. ¿Sí? Otro es la dureza, lo estamos viendo. Y después hay otro que son más específicos y que por ahí ustedes van a ver en cursos posteriores, que se llama el consumo de oxígeno del agua, o el requerimiento o la demanda de oxígeno, y que tiene que ver con la capacidad redox, de reducción y oxidación de esa agua, que es el tema que nosotros vamos a ver en la próxima guía. ¿Sí? Así que bueno, me despido hasta el próximo tema, que va a ser precisamente procesos de oxidación y de reducción.